Las ONG pueden ser un cáncer social. Los individuos se reúnen en grupos cooperativos para conseguir algún objetivo común. Su capacidad de lograr metas aumenta de manera considerable. Incluso podemos afirmar que ciertos proyectos son imposibles de alcanzar sin la colaboración de un grupo. Pero la forma en que se organiza el grupo tiene influencia en los resultados, en el funcionamiento de la sociedad y en cómo se comportan las personas. Ejemplos de grupos cooperativos son las comunidades de vecinos, un casal fallero, una ONG, una empresa, una corporación o una corporación sistémica, llamada así por algunos modernos y a la que luego dedicaré alguna palabra. Son asociaciones, pero no son iguales. Tipos de sociedad. Para simplificar, voy a organizar las asociaciones en dos grupos, las que se financian del Estado y las que se financian de la venta de sus bienes o servicios. Denomino a las primeras asociaciones financiadas por el Estado y a las segundas empresas mercantiles. Las asociaciones financiadas por el Estado detectan un problema, una necesidad o un deseo. Por ejemplo, queremos acabar con la pobreza, conseguir la igualdad, defender la diversidad, cuidar el medio ambiente. El número de problemas a resolver y los deseos a conseguir es una función matemática tendente al infinito. La asociación financiada por el Estado presenta el problema o el deseo a la sociedad y solicita ayuda para abordar su solución mediante la financiación de sus actividades. Las empresas mercantiles detectan un problema, una necesidad o un deseo y ofrecen bienes y servicios para resolverlo o satisfacerlo. Se financian mediante la venta de sus servicios a los particulares o a otras empresas o asociaciones. Responsabilidad de las sociedades. Las asociaciones financiadas por el Estado no se hacen responsables si no logran sus objetivos ni sufren pérdidas patrimoniales por ello. Si los fines no se logran es porque los estados no han puesto suficientes recursos en funcionamiento o porque el objetivo es una utopía imposible, pero no se puede dejar de intentar alcanzar. Constituir y trabajar en una asociación financiada por el Estado es patrimonialmente seguro, sin riesgos personales de fracaso e incluso moralmente reconfortante. Sientes que haces algo bueno. Las empresas mercantiles tienen también que localizar un problema, una necesidad o un deseo, y crear un bien o servicio para solucionarlo. Sus gastos de funcionamiento van a cargo de la venta de sus bienes o servicios, de tal modo que si no logran convencer a los individuos u otras asociaciones o empresas que compren y paguen sus productos, quebrarán y no podrán seguir operando. Sus promotores responden patrimonialmente de su fracaso. Ventajas y desventajas de cada tipo de sociedad. La sociedad necesita que alguien se encargue de resolver los problemas que surgen de su funcionamiento, y eso lo pueden hacer las personas de manera individual y sobre todo los grupos de individuos asociados de manera cooperativa. La diferencia entre ambas formas de asociación está en el uso eficiente de los recursos disponibles y en el incentivo a seguir buscando nuevas soluciones. Uso del dinero. Todo el dinero existente es deuda. El dinero se crea en los bancos por petición de un sujeto físico o jurídico, avalado por un bien o promesa de servicio, y luego se va destruyendo a medida que el deudor lo va devolviendo al banco. El dinero se crea y luego se destruye. En su ciclo de vida sirve para el intercambio de bienes y servicios. Los individuos y las empresas mercantiles piden préstamos. Con ese dinero financian su actividad y crean nuevos bienes y servicios. Y del fruto de su venta obtienen el dinero
que les permite pagar la deuda contraída con los bancos. Gracias a su actividad existe dinero en la sociedad y se crea nueva riqueza. El dinero de las administraciones del Estado viene de los impuestos a los individuos y a las empresas mercantiles. Todo el dinero que usa para el mantenimiento de las instituciones estatales y para financiar a las asociaciones financiadas por el Estado viene de los impuestos. Nota aclaratoria. Las administraciones también pueden pedir préstamos a un banco y usar ese dinero para financiar sus gastos o para financiar a su vez a las sociedades financiadas por el Estado. Pero para pagar ese préstamo usan el dinero de los impuestos, de modo que podemos considerar que todo el dinero que utilizan viene de los impuestos. Ventajas de cada tipo de sociedad. Los individuos son los que eligen el tipo de sociedad que constituyen, en virtud de las ventajas que les aporta cada modelo. Las sociedades financiadas por el Estado son menos arriesgadas que las empresas mercantiles, que dependen de la aceptación de sus productos en el mercado y su éxito en ventas y cobro. Si existen claros incentivos a formar sociedades financiadas por el Estado y desincentivos a crear empresas mercantiles, las primeras aumentarán de número, pero su financiación depende de la creación de dinero que sólo consiguen los individuos y las empresas mercantiles para su funcionamiento. Son los impuestos a los individuos y empresas mercantiles los que permiten tener dinero para luego financiar a las sociedades dependientes del Estado. Si no hay un número suficiente de empresas mercantiles que creen riqueza y dinero y paguen impuestos, será imposible obtener capital para las sociedades financiadas por el Estado y el sistema económico entero entra en peligro de colapsar. Corporaciones sistémicas. Actualmente, algunas empresas mercantiles han alcanzado tal tamaño que han pedido ser reconocidas, y los estados le han dado el reconocimiento, como sistémicas, de tal modo que si quiebran serán rescatadas por los estados, evadiendo de esa manera su riesgo de funcionamiento y entrando en la clasificación de sociedades financiadas por el Estado, usando recursos de los impuestos y compitiendo por ellos con las demás sociedades financiadas por los estados. Conclusión. El modelo actual de sociedades financiadas por el Estado, llamadas también organizaciones no gubernamentales, ONG, que sólo obtienen recursos de los estados, puede poner en riesgo la estabilidad económica global que nos afecta a todos.